Cuando alguien le diga a usted que a pesar de todo lo que ha pasado, finalmente recordamos que la escuela la vinimos a pasar aquí en la tierra, que todas estas experiencias, todas estas vivencias que hemos tenido, era para que nosotros aprendiéramos a recordar quiénes somos, de qué manera nos debemos de querer, valorar, porque solamente cuando aprendamos a amarnos y a respetarnos a nosotros mismos, de esa misma manera vamos a ser personas. ¿Se puede imaginar eso? A veces nos metemos mucho en nuestra cabeza y no permitimos que nuestra alma nos muestre que las cosas no solamente son como parecen, sino que debemos nosotros de mirar más allá de la ilusión, más allá de las apariencias, más allá de las influencias. Donde sea que esté el mundo, espero que hoy se sienta mucho mejor y que se permita descubrir ese maravilloso ser que usted es. Porque haga lo que haga, bien o mal, al final, quien se tiene que amar a sí mismo es usted. Quien se tiene que respetar y perdonar es usted misma. El cielo es tan inmenso y tan infinito que es una puerta al más allá. Algunos miran que cuando algunos mueren y ahí se acabó, no es así. Y algunos de ustedes son tan inteligentes que han logrado ese discernimiento y darse cuenta que todos esos seres que ya se fueron, se fue el cuerpo, pero el espíritu sigue, porque es una energía que se transforma y que esa energía esa creación, somos una partícula pequeña, pero a la vez tan grande y tan poderosa, y nunca estamos solos, nunca está sola. Pero precisamente porque nos raptaron y nos quisieron hacer pensar que estábamos solos, que teníamos que buscar algo que no teníamos, cuando siempre estuvo dentro de nosotros. Acuérdese de la frase que dice: cada vez que nace un niño, viene con una bolsita debajo del sobaco. Y así es. En esa bolsita está el corazón, está la mente, está el alma, todo junto. Pero cuando dejamos que el ego nos diga: no, por ahí no, porque te puede dar miedo. No, por allá no, porque puede ser que te asusten, que te roben, que te mientan. Y no es así. En la medida en que nosotros confiamos en nuestro propio ser, vamos a ir aprendiendo a confiar en otros. Porque así es. No se puede dar allá afuera a nadie lo que nosotros no tenemos. Alguien una vez me puso la metáfora y dijo: si piensa que usted es la única en una habitación, en un cuarto tan grande como usted se lo puede imaginar, si se pone a un lado opuesto de una esquina, mirará las cosas con una perspectiva diferente. Si se va a otra esquina de ese cuarto, va a mirar las cosas diferentes, se va a sentir diferente y va a actuar diferente.
Y así es, todo lo que nosotros hagamos, dependiendo de cada movimiento, ya sea mental o físico, o y en esa habitación nos terminamos dando cuenta que si gritamos, eso se va a convertir en un eco. Ese sonido, esa onda va a rebotar en el aire y se va a regresar al sentido receptor que es el oído. Todo lo que nosotros hagamos en ese cuarto del mundo, porque esta es una escuela donde nosotros mismos acordamos venir a aprender. Pero a veces, cuando nos alejamos de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios sentimientos, de nuestro propio instinto, nos terminamos perdiendo, separando, y creemos que todo nos está pasando a nosotros. Todo está pasando por nosotros. ¿Se da cuenta la diferencia? Como un tubo de agua. El agua que pasa. El agua que pasa por el tubo. No es el tubo pasando por el agua. No es el agua golpeando el tubo. Es el agua circulando. De la misma manera estamos nosotros. Las cosas vienen para que nosotros, con ese discernimiento que a través del tiempo nos permite a nosotros recibir las cosas y nos impacte de una forma suave, amorosa, o de una forma tan fuerte que nos lastima, que nos causa trauma. Si no aprendemos, ¿cómo esperamos crecer? ¿Cómo esperamos graduarnos y certificarnos nosotros de esta escuela? ¿Se imagina? El mundo, la tierra, es la escuela a la que nosotros acordamos venir con el Creador. Solamente que en el momento del rapto, alguien hizo una intervención y nos permitió a nosotros dejarnos influenciar tanto, cegarnos tanto al punto de que se nos olvidó quién somos, para qué estamos aquí. Los quiero dejar con ese pensamiento. Vea cómo están las cosas hoy día. ¿Se va a seguir olvidando de sí mismo o va a recordar que su propio ser acordó venir aquí a la escuela de la tierra? ¿Qué va a hacer hoy día? ¿De qué manera va a amar a alguien más si aún no hemos aprendido a amarnos? ¿Cómo podemos perdonar a alguien si aún no nos perdonamos a nosotros? ¿Cómo valorarnos si aún no se valora? ¿Cómo aceptarse si mira hacia afuera y desea ser como alguien más? Pero usted misma aceptó venir así como se mira, aunque le falte un ojo, un pie, aunque se sienta en soledad y no tenga familia cerca. Todas y cada una de esas experiencias es para aprender de ello y para crecer y acordarnos que pase lo que pase, usted es un ser infinito y maravilloso y no hay nadie como usted. Lo dejo acá. Les hablaré más tarde. Can you imagine
that we all forgot that Earth is that school, that we came to learn here, that we came to remember who we are. Yes, we were hijacked, but that hijacking only influenced us into forgetting who we were. But now we're remembering who we are. Who are you? You are meant to be that person that remembers that the first person that you should love should be yourself. That way, when you intend to share that love with somebody else, you will be able to do so because you already have loved yourself. To forgive others, you gotta forgive yourself. To value yourself, you gotta value others. And be empathetic, and be loyal and honest. But when we forgot who we were, when we allowed that hijacking and all those things to influence us who we were, we started to feel that we were separated, that we were in a place where we were lonely, that nobody loved us, that nobody cared. But we all agreed that Earth was the school where we all were gonna come here to learn, to grow, and then graduate. See how you think about things now. You see how many things have changed, how you are able to perceive things in a different way. It's not what it used to be 10 years ago or 5 years ago or even a year ago. Everything has transformed, and that is, you are that energy in constant, persistent transformation. You are part of that one whole creation. That spark that Jesus came to try to tell us. Everything that I do, you can do as well. I am. And he meant for you to understand that everything that he was, you were. But somewhere along the line, it's much easier to doubt because when we allow the ego will tell you, don't trust, be careful. The ego will tell you that is not familiar to you. And it causes you to fear, to be afraid. And all along we have been afraid of trusting the one and the most important one of all, which is self. The sky isn't limited. It's just another big door. And Earth was meant to be the school. Somebody made this analogy for me one time. And they said, if you look at everything in this particular way, the Earth is this one big room. Wherever you move, you're gonna see things in a different way. But are you gonna see things in the way that others see them or in the way that you feel them? Because there will be a voice inside of you telling you what everything is, what you are. But when you don't take the time to see who you are, why would you expect to understand anybody else? And every time you move, you will see things with a different perspective.
The question is, what perspective is that? And how are you going to have that perspective? Are you going to do it from the point of feeling love for yourself? Trusting who you are? Because when you don't trust yourself, that untrust, you're going to place it everywhere. Your energy. You're one tiny little energy dot of God. One small dot of energy that God had in His Son, His only Son. So you are no different. On the contrary, we have a better opportunity to learn, because we already had somebody that came here to teach us the way. But we have taken our time in believing all that. So what are we to do today? Learn, grow, and pursue that certification, that graduation. Because nobody's going to do that for you. Whether you act good or you act in the wrong, it's a lesson that you are meant to learn. Look around you. Look at the perfection around you. Because you are perfect. And you are loved. And you are never alone. Every one of those people that left, they left their body. But they were and they are still part of that one creation. So they will always be part of you. They're always around you. They're always watching you and protecting you. Just remember that. How amazing you are, and that you're never alone. And let's begin today to love more, to forgive more, to value more that self, that person that you are, whether you have one eye missing or one leg missing. Everything is part of the whole plan, the perfect plan of that school that we came to be part of. I love you. I love your existence and I love your soul. Amo su existencia, amo su alma. Make it a beautiful afternoon, a beautiful morning, wherever you might be in the world. Donde sea que usted esté en el mundo, haga de este día un hermoso día, una hermosa noche, donde sea que se encuentre. Chao.